contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que... Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La esperanza prevé y presagia. Nos da una capacidad de actuar y una visión de las que la razón y el intelecto serían incapaces. Aviva nuestra atención y agudiza nuestros sentidos para percibir lo que aún no existe, lo que aún no ha nacido, lo que apenas despunta en el horizonte del futuro. Es la obstetricia de lo nuevo. Sin esperanza no hay resurgimiento ni revolución. Cabría pensar que incluso la evolución es impulsada por una esperanza inconsciente. La esperanza es el poder vivificante por excelencia, la fuerza que inerva la vida y la preserva de anquilosarse y paralizarse. Para Fromm, la esperanza como estado ontológico, como estado de ánimo, es una disposición interna, la disposición para una actividad intensa que aún está por ejercer. Es, por tanto, una fuente interior de dinamismo y actividad. Más allá de la actividad ya ejercida, más allá del mero ajetreo y de la actividad, la esperanza nos inspira para la actividad que aún está por ejercer, y es las brisas que nos trae el frescor de lo nonato, renueva nuestro actuar. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Reciban como siempre un saludo fraterno y bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí, en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, quería iniciar el programa del día de hoy citando literalmente a Byung-Chul Han, el filósofo que nos regaló un texto impresionante, El espíritu de la esperanza. Y queríamos también iniciar el programa del día de hoy con la hermosa canción La Esperanza Canta, de la gran cantautora Marta Gómez, muy querida en nuestra Universidad Pedagógica Nacional y a quien siempre le agradecemos por su trabajo musical lleno de luz, lleno de esperanza y de emancipación. Hoy la emisión 234 de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, se denomina El espíritu de la esperanza. Aproximaciones al libro del Byung-Chul Han. Hemos invitado, como siempre, a la esperanza para que avive en nuestro corazón y podamos siempre sentir lo que nos hace posible un mejor país, una mejor ciudad, una mejor universidad. Sabemos de antemano que todos ustedes siempre están muy al tanto, muy pendientes de Toma Única, los días miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Y me da mucha alegría presentar a nuestro invitado el día de hoy, el profesor Víctor Espinosa, quien ha venido a Toma Única y quien de antemano le agradezco. Profesor Víctor,
Gracias por su voz, por su experiencia y sobre todo por su generosidad para venir a hablar de ética, de filosofía y por supuesto del filósofo que nos convoca la tarde de hoy, Byung-Chul Han, nacido en Seúl en el año 1959, filósofo, teólogo y ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo, gracias a su crítica al capitalismo, a la sociedad del trabajo, y recientemente recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 por sus trabajos y análisis de la sociedad tecnológica y sus retos. Y por supuesto, casi el libro es un pretexto para hablar de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Víctor, bienvenido a Toma Única. Buenas tardes para todas y todos, para el profesor Ricardo, gracias por la invitación para conversar sobre esos temas tan interesantes para la universidad, pero para la educación en general. Así es. Entonces, profesor Víctor, dándole un saludo fraterno al hombre del Control Master, mi querido amigo Mario Enríquez, vamos a entrar en tertulia, la primera etapa de nuestro programa, donde ponemos en contexto a la audiencia sobre el tema a tratar. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, here I come. Al entrar en tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo aprovechamos para hacer un pequeño perfil biográfico de nuestro invitado. El profesor Víctor Espinosa Galán es licenciado en Filosofía y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Es investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sus áreas de trabajo se orientan a la didáctica y a la enseñanza de la filosofía y la ética. En los últimos años se ha dedicado a investigar sobre formación de maestros en Colombia, América Latina y el Caribe. Hizo parte del equipo del Plan Nacional de Formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica de MinCiencias. Se vinculó a la Universidad Pedagógica Nacional como profesor titular de la licenciatura en Filosofía, fue coordinador del Grupo Interno del Trabajo Editorial y del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y actualmente se desempeña como vicerrector académico de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Frente al tema central de nuestro programa, El espíritu de la esperanza, es un libro escrito, como les decíamos, por el filósofo norcoreano Byung-Chul Han, como ya decíamos, y me parece importante leer un pequeño fragmento para ya entrar en materia con el profesor Víctor frente a su visión del texto y de lo que significa la esencia de este programa, el espíritu de la esperanza. Abro comillas. De la desesperación más profunda nace también la esperanza más íntima. La esperanza nos lanza hacia lo desconocido, nos pone caminos de lo nuevo, de lo que jamás ha existido. Guerras, migraciones masivas, atentados, catástrofes climáticas, crisis y pandemias. Escenarios apocalípticos muy diversos nos confrontan con una inminente amenaza de hundimiento y extinción. Profesor Víctor, desde su perfil docente filosófico, ¿por qué estimular hoy más que nunca el ejercicio de pensar, de escuchar al otro, de vivir en sana convivencia, que creeríamos son los ejes centrales del texto que nos reúne hoy y específicamente del libro que nos compete, El espíritu de la esperanza? Frente a la posibilidad de pensar la esperanza en un mundo caracterizado por ciertas circunstancias y condiciones de miedo, de cansancio, de desasosiego, pareciera que la esperanza es uno de aquellos recursos humanos en los cuales podemos regocijar para fortalecer, la posibilidad de fortalecer la democracia, la posibilidad de construir a pesar de la incertidumbre, porque pareciera que la posibilidad de certezas hoy quedan subsumidas, la posibilidad de
de vencer el miedo, yo creo que es la posibilidad que tenemos como sociedad de construir un proyecto, para el caso nuestro educativo, Así es. basado en la posibilidad de volver a creer y de volver a construir pequeños relatos de certezas en un mundo, por ejemplo, para el caso de la ciencia, donde Incertidumbre. la incertidumbre, pero fundamentalmente la desconfianza en la ciencia como posibilidad de construir sociedad. Yo creo que por ahí podría ser un inicio de la conversación. Así es. Llenos de esperanza, abro comillas, nos elevamos por encima de lo que no debería existir. Lo perdonamos mientras estamos expectantes de algo totalmente distinto. El perdón abona el terreno para lo nuevo y distinto. La esperanza conlleva una gran benignidad, una radiante serenidad, incluso una profunda cordialidad, pues no fuerza nada, como dice Nietzsche, certeramente, en un sentimiento de benignidad y orgullo. Tener esperanza significa estar íntimamente preparado para lo que haya de venir. Profesor Víctor, ¿por qué hacer énfasis en nuestro espacio de trabajo, en nuestra segunda casa, que es la Universidad Pedagógica Nacional, en este concepto de cuidado como promesa y principio formativo? Me parecía importante hablar con usted eso. Hay algo bien importante desde el inicio de la rectoría del profesor Helber, y es entender el cuidado como la columna vertebral del proyecto, no solo rectoral, sino del proyecto formativo de la universidad. Entender el cuidado como categoría, pero también como praxis, pero también como aspiración fundante de la vida de la universidad pasa por varios aspectos. Por uno, cuando uno piensa el cuidado, existe la idea de, digamos, ¿qué puede ser el cuidado en instituciones de salud? Pero ¿qué podría ser el cuidado para una institución que forma profesores? Entonces, por un lado, entender el cuidado como núcleo básico de la formación pasa por una serie de recomposiciones alrededor del quehacer docente, de las políticas de bienestar institucional, de las políticas de acompañamiento estudiantil, pero fundamentalmente entender que la universidad está compuesta por una población, para el caso de los estudiantes y también de los profesores, muy frágiles y vulnerables. Entonces, tener el cuidado como un asunto articulador del currículo, pero también articulador del ethos de la universidad, implica un asunto fundamental, y es que la formación de profesores es una formación que debe generar empatía hacia los otros, pero esos otros que son los más frágiles y vulnerables de la sociedad. Entonces, las políticas del cuidado pasan por varios elementos. Por un lado, dije las condiciones de bienestar, tanto para estudiantes como para profesores, pero también tener un ambiente arquitectónico y un ambiente de vida universitaria en el que el cuidado sea el elemento articulador, porque el cuidado tiene que ver con ocuparnos del otro, y el cuidado también implica desvelo. Hay unos elementos del cuidado, seguramente luego podemos conversar más en detalle en lo que es la retórica, pero también la práctica del cuidado. Total, he sido testigo de cambios a nivel de convivencia que estamos viviendo al interior de la universidad. Y en ese sentido me llama mucho la atención, profesor Víctor, cuando habla de recomposición, de escucha del otro, de las condiciones, por supuesto, de bienestar institucional, sobre todo de escuchar, comprender y entender al otro. No es tan difícil estar liderando un proyecto, un proceso. Entonces yo quisiera, profesor Víctor, que le contemos a toda nuestra audiencia cómo ha sido todo este proceso. Ya casi estamos llegando, diría yo, al año y poquito de la nueva dirección. Sí, ya creo que en abril 30 se cumplen 2 años. De este proyecto de universidad, que es un proyecto en el que se juntan aspiraciones, deseos, pero fundamentalmente una profunda vocación de servicio y de cuidado. Y tal vez las políticas institucionales, como la pueden ver los estudiantes, los profesores, seguramente nunca serán suficientes y nunca tendrán satisfechos a todos los actores de la comunidad, pero sí ha sido un esfuerzo por preocuparnos de la vida de los otros. Y preocuparnos de eso, pues se tiene que
esa preocupación se debe materializar en acciones puntuales, por ejemplo, fortalecer las actividades de convivencia, fortalecer las unidades de apoyo estudiantil, el acompañamiento docente, mejorar las condiciones laborales de los profesores, que en lo que hemos ido trabajando junto con el sindicato, en poder avanzar hacia un plan de formación de formalización laboral que tenga el cuidado como elemento fundante de la vida laboral de los maestros como profesionales de la cultura, pero como formadores de formadores. Entonces son como muchos ámbitos. Entonces yo creo que hoy lo que hay en acciones que ya después de casi 2 años se pueden evidenciar es que sí ha habido una transformación de la universidad en términos del cuidado. Pasa por tener espacios para que los estudiantes puedan almorzar, tener, digamos, espacios dignos, tanto para estudiantes como para profesores, y una serie de acciones en las que uno dice que en esos ejemplos es donde uno ve materializados los gestos y las políticas del cuidado. Sí, llegar a acuerdos, que es tan complejo, ¿no, profesor Víctor? Pensaba en todo el proceso que ustedes han acompañado con los estudiantes, con las personas que son poseedoras, por ejemplo, de algunas chazas acá en la universidad, el problema permanente de las sustancias psicoactivas, del consumo de alcohol. Me parece que ustedes le han apostado a un diálogo, ¿no? Yo creo que desde el diálogo, desde esa dialéctica, desde la otredad, es que podemos entender y comprender al otro. Profesor Víctor, guerras, catástrofes, genocidios y nosotros como mortales viviendo una vida de asfixia, de rapidez, de supervivencia, son algunas de las reflexiones que encontramos en el texto que nos reúne hoy, el espíritu de la esperanza, volvámoslo a mencionar. ¿Qué nos puede decir al respecto, sabiendo de antemano que una de las prioridades de esta rectoría, con el profesor Herbert Choachí a la cabeza, ha sido pensarnos desde la esperanza? Y yo quiero hacer énfasis también y agradecerle como profesor cuando estuvimos al inicio del 2025-2 con una invitada de la Universidad Javeriana, no recuerdo el nombre de la maestra, que ella hizo mucho énfasis en esta ética del cuidado, de la esperanza. Y le quería agradecer por esa charla que sé que fue muy estimulante para muchos colegas. Algo bien importante a propósito de pensar la esperanza en un mundo donde la desesperanza parece que es más evidente que la posibilidad de educar, porque la esperanza también tiene que ver con disponer ciertas habilidades, ciertas capacidades, cierto entusiasmo hacia la idea de que un mundo mejor es posible. Viendo un poco cómo ha avanzado la idea del cuidado en algunas decisiones de tipo administrativo y de orden institucional en la universidad, pasa por entender que en la universidad necesitamos una conversación abierta, pública, sincera y auténtica sobre las tensiones y las problemáticas que aquejan a cada uno de los actores educativos. Si bien compartimos y estamos relacionados con problemáticas que no son comunes, la forma como las tenemos que abordar también requieren enfoques diferencial. Tal vez las demandas de los profesores son distintas en términos de su bienestar a las demandas de los estudiantes, pero todos estamos atravesados por unos contextos globales, nacionales, de incertidumbre, de desasosiego, de malestar. Entonces, en reconocer que la universidad no es una institución ajena al consumo de sustancias psicoactivas, ajena a formas de violencia que pasan en la sociedad, pero en la universidad también se recrean con sus matices. Yo creo que entablar una conversación como la tuvimos el año pasado con los profesores, administrativos y estudiantes es bien importante, porque la forma como la universidad resuelva sus problemas sobre estas problemáticas pues da cuenta del carácter de la universidad. Es decir, aquí la pregunta es cómo una institución como la Universidad Pedagógica resolvería y atendería estas problemáticas que son del orden nacional, del orden global, pero fundamentalmente de nuestra cotidianidad y nuestra casa. Entonces yo creo que para nosotros eso es bien importante, tener un diálogo abierto, sincero, público, pero también informado. Total. Es decir, que es lo que permite, digamos, reconocernos como una institución que sobre la base de su conocimiento, los debates y discursos que tiene sobre estas problemáticas, encuentra vías y caminos para tratar de resolverlas, o al menos
dar unas rutas de alternativas en las que estas problemáticas puedan ser atendidas. Este es un trabajo pues que involucra muchos actores, pero y toma tiempo. Es decir, la paz es la posibilidad, y la convivencia es la posibilidad que tenemos de reconocer nuestras fragilidades, flaquezas y vulnerabilidades, y encauzar acciones propias e institucionales en propósitos comunes que no son compartidos, porque en última lo que nos salva como sociedad es la idea de comunidad que podamos tener, pero fundamentalmente la idea de comunidad que es capaz de cuidarse y de ser cuidada. Es una apuesta, profesor Víctor, que nos compete a todos. Yo recuerdo en la licenciatura que me compete, donde ejerzo hace 21 años la licenciatura en Ciencias Sociales, tuvimos ese diálogo interno con maestros, colegas, amigos. Fueron jornadas mañana, tarde, y creo que ahí se le hizo una apuesta también, una mirada de nosotros como maestros, ¿qué hacemos por nuestra universidad, no? Cito de nuevo al maestro Byung-Chul Han y en uno de los apartes más bellos del libro, porque recordemos, este texto, al igual que muchos de él, se apoya en Hannah Arendt, en Erich Fromm, en Sigmund Freud, pero sobre todo quiero hacer esta evocación. Václav Havel, defensor de los derechos humanos contra el régimen comunista y presidente de Checoslovaquia tras el hundimiento del bloque del Este, debió de sentir algo de esa esperanza absoluta en las horas de su desesperación más profunda. En una entrevista expone sus notables ideas sobre la esperanza. Lo primero que tendría que decir es que tras haber meditado muy a menudo sobre la esperanza, sobre todo en situaciones especialmente desesperadas como cuando estaba en la cárcel, la entiendo sobre todo original y principalmente como un estado espiritual. La esperanza no es optimismo, no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido al margen de cómo salga luego. Por eso pienso que es de otro sitio de donde sacamos la esperanza más profunda y decisiva, la única capaz de mantenernos a flote en medio de todas las adversidades y de alentarnos a hacer buenos actos, y la única fuente genuina de la grandeza del espíritu humano y de sus porfias. Sobre todo es también la que nos da fuerzas para vivir y para intentar las cosas de nuevo, por muy desesperada que aparentemente sea la situación, como lo es esta de ahora. Sí, me parecía, profesor Víctor, querida audiencia de Toma Única, que conjuntamente a estos textos y su testimonio quiero ofrecerle para Toma Única. El tejido musical es muy importante y vamos a escuchar al gran cantautor argentino Jorge Cafrún, que me parece que nos viene muy bien con esta Toma Única, haciendo unos apartes breves de una de sus zambas más icónicas, Samba de mi esperanza. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City, here I come. Seguimos en Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Valga desde aquí un saludo fraterno, como siempre, a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Gerald Mateus, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, desarrolladas en este proyecto cultural que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Profesor Víctor, de la obra de Byung-Chul Han, que sabemos conoce desde sus tiempos de formación en licenciatura en filosofía, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué leerlo? ¿Qué vías de acceso nos puedes brindar
para seguir fortaleciendo este espíritu de la esperanza, ¿no? Sabemos que es más conocido por sus ensayos sobre la sociedad del cansancio, sobre sus críticas al capitalismo agreste, pero desde su visión como maestro, como filósofo. Yo creo que a propósito de la esperanza y parte de esa radiografía que se hace de la sociedad en varias perspectivas, yo creo que es la vuelta a un sujeto auténtico, es decir, y a un sujeto que es capaz de dar cuenta de unos dispositivos que lo cargan y a unas formas. Es más un llamado a una vuelta de un sujeto que es capaz de entender las circunstancias que lo abruman, pero también de poder construir la esperanza como un proyecto, no tanto como una idea pasajera y fugaz o romántica, sino como un proyecto hacia uno mismo. Yo creo que en esa perspectiva la esperanza se convierte en la posibilidad transformadora, pero también en la posibilidad de poder hacer una radiografía de lo que le pasa al sujeto, pero también de la ausencia del sujeto y la forma como éste se pierde en un entramado de relaciones sociales, simbólicas, que queda, digamos, como a merced. También es la pregunta por quiénes somos en un mundo en el que nos vemos y nos autopercibimos como desconocidos, y como frágiles y como presas a veces de un destino catastrófico. Entonces yo creo que es la posibilidad de avanzar en esa dirección. Solo se conoce lo que se ama, y cuanto más profundo y exhaustivo debe ser el conocimiento, tanto más fuerte e intenso deberá ser el amor e incluso la pasión. El comunicar desde la empatía, el trabajar en nuestra universidad pedagógica, en un aula de clase, desde la inspiración. Yo sí le apuesto mucho siempre, y de hecho en las unidades de estudio que yo he dictado, profesor Víctor, que están dentro de la línea ética, estética y política, me parece que nunca podemos abandonar eso que habla Martha Nussbaum, de supremamente clave, ¿no? Que me parece bellísimo, ¿no? El cultivo de la humanidad sin fines de lucro. Yo creo que hoy más que nunca en esta universidad post-pandemia, en esta juventud post-pandemia, los chicos sí necesitan volver a tener un referente a su maestro, ¿no? ¿Cómo analiza usted ese contexto, profesor Víctor? Eso que nos decía tanto Freire, o por qué no citar lo que me encanta mencionar siempre a otro gran maestro colombiano, el maestro Nicolás Buenaventura Alder, que tanto nos hizo también un camino desde la empatía, desde el amor, ¿no? Un brasilero y un colombiano, y bueno, la infinidad de maestros que trabajan aquí en nuestra universidad pedagógica, en el IPN, formando a esas nuevas generaciones. ¿Cómo analiza ese contexto, profesor Víctor? La educación y la formación en educación superior ha ido cambiando. El rol del profesor pues se ha ido transformando. Seguramente en cada época el profesor ha tenido unos matices y unos compromisos cada vez más distinta. Hoy la pregunta por el profesor, por la enseñanza, no solo está atravesado por asuntos epistemológicos del orden de una disciplina o de un tipo de saber, sino en el orden de un tipo de ser humano. ¿Qué características, qué rasgos debe tener un profesor hoy que sea capaz de encarar aulas con desesperanza, contextos de fragilidad que llegan a la escuela? Hoy tal vez la fuerza del ejemplo es bien importante en el carácter de los profesores, pero también se requieren profesores que sean capaces de ser empáticos. A veces no se pueden resolver todos los problemas de los estudiantes o a quienes las circunstancias de la vida nos colocan, pero capaz de sentir de tener un nivel de proximidad con las problemáticas, de cercanía. Yo creo que eso va permitiendo redefinir un nuevo rasgo del maestro, que tiene que lidiar en su cotidianidad con un mundo que es muy frágil. Así es. Y es frágil porque se puede romper. Es decir, si hay algo que es frágil en la vida social son los vínculos. Una vez rotos, recomponerlos es muy difícil.
entonces el maestro se convierte como en alguien que es capaz, por un lado, de recomponer, pero por otro que es capaz de preservar ciertos asuntos sociales que son importantes. Entonces yo creo que estas perspectivas le aportan al debate público que tiene la universidad sobre la formación de maestros en una pregunta tan clásica, tan esencial, es ¿quién es un maestro? ¿Cuál es su identidad? En un mundo donde la profesión docente cada vez es más escasa. Ya los documentos de política global y los documentos de política nacional apuntan a un panorama en el que la deserción de los maestros es cada vez más recurrente, es decir, donde se hace maestro no necesariamente por una suerte de convicción o de vocación. Entonces yo creo que hoy la pregunta por cómo es un maestro en un mundo como en el que hace el diagnóstico nuestro autor es bien importante. Total, ¿desde dónde nos enunciamos, no? ¿Cuál es el lugar hoy del maestro? ¿Cómo leer a estos nuevos estudiantes, a estas nuevas generaciones? Gracias, profesor Víctor, por esa reflexión. Lo voy a invitar también ahora a otra etapa de nuestro programa, Aguja y Vinilo, que es una etapa que para nosotros siempre ha sido muy importante. Traemos un vinilo, antes le cuento, profesor Víctor, utilizábamos el tornamesa que tenemos aquí, que incluso está funcionando, pero por cuestiones de funcionalidad yo grabo ya directamente de mi equipo del acetato al MP3 y tenemos un sonido que, créame, en 234 emisiones, 234 discos que hemos compartido con toda la audiencia de la Pedagógica Radio y en especial de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una significativa melodía. El acetato seleccionado para esta emisión se llama Carlos Puebla y los Tradicionales, disco producido en La Habana, Cuba por Disco Segrén. En la portada tenemos al maestro Puebla en una actitud de placidez y de satisfacción. Recordemos que Puebla fue uno de los íconos culturales de la Revolución Cubana. En el acetato encontramos temas icónicos como Para nosotros siempre es 26, La OEA es cosa de risa, Hasta siempre, y en eso llegó Fidel. Pero nosotros seleccionamos para esta misión Soy del Pueblo, un son que recoge la esencia de este inmortal género musical cubano. Un canto al pueblo, a la dignidad, de una u otra forma, es lo que la universidad pública como la nuestra ha aclamado siempre. Una educación pública, gratuita y de calidad y humana, por encima de todo. Entonces, profesor Víctor, querida audiencia, Mario, vamos a escuchar un fragmento del gran maestro Carlos Puebla en esta emisión tan importante para nosotros, El espíritu de la esperanza. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy. En Toma Única, El Escape.
En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Bueno, me emociona mucho, es la primera vez que tenemos en toma única un vicerrector académico de la universidad. Profesor Víctor, gracias por apoyar estos espacios. El proyecto de la emisora es un proyecto que inició hace 9 años, a la cabeza la profesora Carolina Alfonso. Ahora tenemos al profesor Alejandro Sepúlveda y es algo que le quiero agradecer de parte de todo el equipo de trabajo que tenemos, la producción, el control máster, comunicaciones. Un equipo que trabaja en pro de nuestra universidad, en hacer difusión de todos nuestros contenidos, no solamente educativos, sino a nivel pedagógico, artístico, culturales. Entonces, profesor Víctor, muchísimas gracias por atender este llamado. Y bueno, ¿qué recomendaciones nos daría usted para complementar este espíritu de la esperanza que ha sido el tema del día de hoy? Bueno, yo creo que más que recomendaciones como recetas o algo, a veces poder recomendar siempre es una tarea muy difícil, pero sí como poder dejar algunas inquietudes a propósito de lo que se está construyendo en la universidad como proyecto colectivo de universidad pública que forma educadores. Por un lado es avanzar hacia una comprensión de la universidad como una institución en el que los miembros resolvemos preguntas sobre el sentido de la vida. La posibilidad de pensar la identidad de la universidad como una institución de orden cultural, social, humanístico es bien importante, porque quienes transitan, habitan la universidad, son personas que llegan a la universidad intentando resolver preguntas en el orden de la existencia: ¿quién soy yo? ¿Qué me gustaría que pasara en la sociedad? Y frente a esta pregunta, pues las profesiones, especialmente las licenciaturas, es la manera como intentamos resolver esa pregunta sobre qué quisiéramos que pasara en la sociedad. Entonces, pero también es una invitación a la sociedad a entender que la universidad, esta en particular, pero la universidad en general, son apuestas por la construcción y consolidación de una democracia mucho más auténtica, a propósito de las transformaciones que vive el hombre en el mundo de hoy. Yo creo que también pensarnos como parte de un destino o de una suerte de esperanza es la posibilidad de vivir desde la autenticidad. Yo siento que hoy estamos llamados como comunidad académica a ser auténticos, a poder entender la complejidad que implica formar, que implica ser maestros, pero desde la autenticidad. Entonces ello en otras cosas pasa con que podamos tener acá en esta universidad, en nuestra casa, espacios de conversación abiertos. A veces necesitamos en estas conversaciones, a propósito de la esperanza, reencantar las palabras que usamos. Yo creo que a veces las palabras esperanza, cuidado, van perdiendo su potencia y su capacidad de inspirar. Entonces yo creo que tener una conversación en la universidad sobre la esperanza, yo creo que es una oportunidad muy importante. Es decir, porque a veces del desasosiego, el malestar, nos asfixian, nos agotan, nos oscurecen a veces las posibilidades, pero la esperanza, yo creo que volver a reencantarnos con esta posibilidad y con este proyecto es bien importante para construir el proyecto pedagógico de la nación. Entonces, frente a cómo vivir en esta perspectiva, yo creo que este espacio es una provocación a volver a hacer una conversación en varios niveles, hacia uno mismo, sobre las preguntas fundamentales que nos hacemos permanentemente, pero también hacia los otros, esos otros que esperan a veces una respuesta, un gesto solidario, empático, esos otros que en ocasiones necesitan del maestro y necesitan del otro para poder saber de que no están solos en un mundo de incertidumbre, y ese otro que necesita también del conocimiento como base del criterio y de la toma de decisiones, porque la universidad pues tiene un enorme compromiso con la sociedad y la democracia, y es poder responder a las problemáticas sobre la base del conocimiento, pero también sobre la base del compromiso del tipo de sociedad en el que quisieran que las futuras generaciones pudieran vivir de una mejor manera.
Palabras del maestro Víctor Espinosa Galán, vicerrector académico en la actualidad de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Y pensando en eso, en su testimonio, profesor Víctor, pues vamos de nuevo con La Esperanza Canta, nuestra querida Marta Gómez. Se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no... Bueno, amable audiencia de Toma Única, gracias de nuevo por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o los días sábados en nuestras repeticiones a las 12 del mediodía. Recuerden descargar todos nuestros programas en nuestra página institucional radio.upn.edu.co o a través de la plataforma de iVox. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro director, profesor Alejandro Sepúlveda. También agradezco a Samantha Vergara por la divulgación de nuestros programas en las redes sociales de nuestra licenciatura y a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras y a todos los integrantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales por su ayuda en la difusión de nuestros programas. Recuerden, yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y director de este programa. Toma Única. La próxima semana una emisión muy interesante. La literatura y las ciencias sociales. Traeremos a 3 maestros en formación de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales que están asumiendo la literatura como una nueva posibilidad en la enseñanza de la historia y de la geografía. Hasta la próxima. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.